Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y todo mi ser se regocijan por el Dios vivo. Oremos. Que tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia y, ya que sin ti no puede permanecer segura, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de siros sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor, esto y esto, dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra?» Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrás que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso.
Cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmos 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos,
se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ofrece la oportunidad de abrir el corazón a la gracia de Dios y poder tener una vida nueva. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros no rechacemos la gracia de Dios. Me preguntaba alguien cómo es posible rechazar la gracia de Dios. Sí, sí es posible. Cuando Dios te dice, para estar en gracia, para caminar bien, hay que hacer esto, hay que vencer la soberbia. No, entonces no. Sí es posible rechazarla, por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hermanos, que para aceptar algo hay que ser humilde. Una persona me decía, quiero hacer un regalo a un amigo mío, pero es que lo tiene todo. No sé qué le puedo regalar. A veces también nosotros parece que lo tuviéramos todo y no necesitáramos de Dios. Por eso, la humildad. La humildad es importantísima. Hoy vemos dos historias. Una comienza mal y termina bien. La historia de Naamán, este general importantísimo que tenía lepra y que cuando le dice el profeta, mira, ve a bañarte al río, entonces dice, ¿cómo es posible que yo me bañe en un río tan humilde como ese río? Pero al final es humilde. Es humilde, se baña en el río y queda limpio. La humildad es la puerta de la gracia de Dios, porque Dios resiste a la soberbia y da su gracia a los humildes. Lo dice la palabra de Dios. Qué importante entonces que nosotros en la confesión seamos humildes. Es que yo soy don Periquito, yo soy don Fulanazo, pero he pecado. Es importante la humildad para tener la gracia. En el Evangelio la historia es al revés. Comienza bien, porque dicen los nazarenos, ha venido el profeta Jesús, que es de nuestra tierra. Y de repente, cuando él se pone a hablar de los extranjeros, la viuda de Sarepta, Naamán, esa gente se les sube la soberbia y quieren desbarrancar a Jesús. ¿Cómo fue posible esto? Todavía está una iglesita que se llama allá en Nazaret Santa María Intremoris. La Virgen María estaba ahí, se debe haber asustado la Virgen María, a ver que agarran a su hijo y lo querían desbarrancar. ¿Por qué? Porque son soberbios. La soberbia es esa puerta durísima que no permite que entre la gracia. Por eso hay que pedir a Dios humildad para confesarnos, humildad para reconocer que no estamos bien. Y naturalmente por esa puerta vendrá el perdón de Dios. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tendremos la humildad nosotros de ir a reconocer nuestros pecados?
de decir, bueno, pero yo que soy tan importante, yo que soy tan poderoso, ir a confesarme, pero ¿qué es esto? Si hay un Señor ahí. No, sacerdote no es un Señor que perdona, es Dios quien perdona por este medio. Entonces la humildad de ir a la confesión es básico. Es como el que se resiste a ir a un tratamiento porque le parece muy barata la medicina, le parece muy de baja calidad. Dios hace grandes cosas por medios sencillos. Segunda pregunta, ¿no será que nosotros también tenemos el orgullo de los nazarenos? Un orgullo terrible, porque estaban dispuestos a aquel que admiraban a tirarlo por un barranco cuando les habla bien de los extranjeros. Recuerdo el caso de una persona que me decía, yo a todo el mundo le hablo menos a aquel porque es del pueblo que me cae mal. Bueno, pues siempre hay racismo, siempre hay localismo, siempre hay... No, el cristiano es humilde, abierto a todo. Lástima, los nazarenos se perdieron esto por su soberbia. ¿Seremos así como ellos? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque, aun a pesar de que sabías del rechazo de tu propia gente, los nazarenos, tú fuiste y proclamaste el año de gracia. Perdónanos, Señor, porque nosotros también te rechazamos. Hay tanto orgullo en nuestro corazón. Nos creemos lo que no somos. Danos un corazón humilde como el de este hombre que, siendo pagano, logró la salud, Naamán el sirio, porque tuvo la humildad de hacer lo que le pedía el profeta. Que hagamos lo que nos pide la fe católica y podamos por el camino de la humildad llegar a la salvación. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, el Salmo 41, 42, o sea que son dos salmos unidos en la Biblia católica. Recordemos que en la numeración que tenemos en las iglesias, la Biblia católica tiene los números más bajos. En fin, es un salmo importante que dice, estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Le dijeron a Naamán, vaya a bañarse a un pequeño río, y no quería, porque en su tierra habían grandes ríos. Nos dicen a nosotros, acerquémonos a la confesión, y decimos, bah, eso es perder el tiempo, ni sacerdotes hay. Seamos humildes. El bautismo nos quitó el pecado original, y la confesión es como un segundo bautismo. Tengamos sed de Dios. Deseemos el bien, no deseemos chatarras, cosas que se acaban, cosas que no tienen la vida. Deseemos a Dios, buscándolo siempre en este santo sacramento. Entremos en la contemplación, imaginemos a Jesús que lo quieren despeñar sus propios paisanos, pero Él se retira. Y decimos una vez más, estoy sediento del Dios que da la vida.
Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primer propósito es la humildad. La humildad que tuvo este señor, que aunque era un gran general pagano, dijo, bueno, voy a hacer lo que me dicen, bañarme en ese río pequeño, y esa humildad le dio la salvación. La soberbia es muy peligrosa. Podemos hasta perder la vida por actos soberbios y también la vida espiritual. En segundo lugar, nosotros también aceptar. La gente decía, pero este es un carpintero que vive aquí, la familia. No es que Jesús tenía hermanos, pero en ese tiempo se decía hermanos a los parientes. A veces nos vamos contra la razón. Es que está predicando, me cae mal. Es que el otro, ¿por qué dice si él no vive eso? Seamos humildes. Dios te habla de muchas formas. Entremos humildemente a la conversión y que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de los pecadores, refugio de los pecadores, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.